El doctor solamente alcanzó a llamar a su asistente para que le pasara unas toallas porque yo había hecho un desastre completo. Habíamos ido por una cita y finalmente terminamos yendo por el parto de Anthony. Yo efectivamente en ese justo momento había roto fuente. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lauren y bienvenido a un nuevo video. Como puedes ver en el título de este video, en esta ocasión vamos a hablar de algo un poco diferente, ya que haré mi primer story time, así que bienvenidos. Supongo que este video va a ser un poquito más largo de lo normal. Realmente no sé cómo es hacer un story time hasta el día de hoy. Como les mencioné, este es mi primer story time, así que qué mejor que hacerlo acerca de mi bebé hermoso, precioso, que lo amo con todo mi corazón. Así que empecemos. Para los que no me conocen, mucho gusto, yo soy Lauren, tengo 26 años actualmente. Mi bebé, que ya no es tan bebé, se llama Anthony y actualmente tiene 2 años. Y bueno, creo que para empezar tengo que contarles un poquito acerca de una semana antes de tener a mi bebé, ya que desde ahí fue que empecé a sentir como un poquito de cólicos, un poquito de estos dolorcitos que dan extraños en la barriguita. Así que bueno, les cuento. Santiago, que es mi novio, y yo estábamos viviendo solos en un apartamento. Recuerdo muy bien que fue un día lunes y yo justo antes de que él se fuera a trabajar, era aproximadamente, creería yo que las 8 de la mañana, cuando empecé a sentir un poquito de cólicos. Era un poco extraño porque hasta ese momento yo nunca había sentido algún tipo de dolor, simplemente me había dolido un poco la espalda, que era lo normal, pero nunca había sentido este tipo de cólicos extraños. Era extraño, además que yo sentía mi barriguita y estaba un poquito durita, no la sentía normal. Entonces pues obviamente yo le comenté a Santiago y le escribí de una vez a mi mamá para preguntarle si tal vez eso era normal. Bueno, finalmente decidí llamar al doctor para consultarle lo que estaba sucediendo y el doctor lo que me dijo fue lo mejor es que vengas a verme para yo poder revisarte y examinarte para ver que ya todo estuviera bien. Para ese entonces a mí solamente me faltaban unos 16 días para la fecha aproximada del parto, así que nos fuimos tan pronto como el doctor nos dio luz verde para ir a verlo. Recuerdo que nos pusimos un poquito nerviosos, pero yo dentro de toda esa adrenalina, lo primero que pensé fue que tenía que peinarme para estar lista para recibir a mi bebé. No lo sé por qué, pero fue como lo primero que hice apenas supe que teníamos que ir a ver al doctor. Entonces me peiné y después sí nos dirigimos hacia el hospital. Finalmente llegamos al consultorio del doctor, que por cierto siempre fue bastante serio, pero por alguna extraña razón que en ese momento yo no sabía por qué, siempre llegaban muchas mamás que querían sacar cita con él, tal vez no encontraban disponibilidad, y yo, gracias a mi medicina que tenía en ese momento, siempre fue muy fácil acceder a las citas con él. Entonces en todo momento me fue muy bien, pero sí era bastante serio. Bueno, volviendo al tema, llegamos al hospital, el doctor nos recibió en su consultorio, él ahí mismo tenía como su silla para examinar y Santiago se quedó en la parte de afuera, esperando obviamente a ver qué nos tenían que decir. El doctor me hizo recostar en esa silla para examinarme y esta fue la primera vez que me hicieron un tacto. No sé cómo explicarlo, se siente incómodo, sí es un poco doloroso, no lo voy a negar, duele, pero es más lo incómodo, ¿saben? Porque como que tu bebé está ahí generando cierta presión, cierto peso, y tú estás tal vez un poco sensible. Igualmente yo tenía esos cólicos en esa parte de mi barriguita, entonces dolía más, como que se intensificaba esa sensación de depresión y de dolor, así que no fue para nada agradable. Pero en ese justo momento el doctor nos dio la noticia de que yo ya me encontraba en 2 centímetros de dilatación de 10 centímetros y que lo que yo estaba sintiendo no eran cólicos sino contracciones.
Nosotros llegamos a pensar que prácticamente Anthony ya estaba en camino, pero el doctor nos aterrizó la idea porque nos dijo que Anthony sí podía llegar dentro de los próximos 10 días y que podía tardar hasta una semana, 10 días o que incluso podía llegar a tener a mi bebé en la fecha estimada de parto, o sea 16 días después. Y aquí abro un paréntesis. Para esas fechas, mis dos hermanos que actualmente viven en Australia y llevan viviendo ya unos 5 años allá, estaban justo de visita aquí en Bogotá, Colombia. Ellos ya llevaban aproximadamente mes y medio aquí con nosotros y daba la casualidad de que justamente el vuelo que ellos tenían era para el 15 de febrero del 2019. Y adivinen mi bebé para qué fecha estaba programado. Para el 15 de febrero del 2019. Obviamente yo quería que mi bebé naciera antes de que ellos se fueran para que pudieran estar con él, pudieran conocerlo, yo podía estar también al lado de mis hermanos en ese momento tan importante. Además de que una vez ellos se fueron, hasta este momento en el que estoy grabando este video, ellos no han podido volver, pues por las situaciones actuales. Así que, volviendo al tema, yo tenía afán porque Anthony naciera unos días, al menos unos 3 días antes. Yo estaba cruzando los dedos para que naciera Anthony, que se me adelantara unos días para poder estar todos juntos. Bueno, cierro paréntesis. Obviamente llamé a mi madre para contarle lo sucedido y ella lo que me dijo fue que nos recomendaba que nos quedáramos en la casa de ella para que en cualquier momento en el que yo sintiera otra vez estas contracciones yo no estuviera solita, porque Santi en esos momentos trabajaba un poco lejos del apartamento donde nos estábamos quedando, así que si yo me quedaba en casa iba a estar más acompañada. Además de que una vez yo tuviera mi bebé, la idea era quedarnos un mes completo con ella para que me pudiera ayudar con todo este postparto y con todo esto de papás primerizos. Entonces eso hicimos, llevamos todas nuestras maletas, alistamos todo lo de Anthony y nos quedamos en la casa. Por alguna extraña razón, esos cólicos o pequeñas contracciones que yo estaba sintiendo apenas yo llegué a la casa de mi madre, por alguna extraña razón dejé de sentirlos, ya no sentía absolutamente nada, no sentía dolor, no sentía mareo, no sentía nada. Bueno, y así pasaron los días sintiéndome como si nada hubiera pasado antes, pero el doctor nos recomendó ir una vez a la semana para hacer estos chequeos y revisar cómo iba todo este asunto. Así que justamente una semana después programamos nuestra cita y al lunes siguiente fuimos al consultorio del doctor nuevamente. Normalmente todas las citas las agendábamos muy temprano. Esta vez la habíamos agendado tipos 8 de la mañana para que Santi pudiera acompañarme a mis citas y ya después sí se podía ir al trabajo el resto del día. Oigan, y yo durante todo el embarazo siempre intenté caminar bastante, subir las escaleras en vez de tomar los ascensores o elevadores, porque fue algo que me recomendaron muchísimo las enfermeras, el doctor, gente por YouTube. Yo oía mucho que hacer este tipo de ejercicios o caminatas muy suavecitas podían ayudar muchísimo para el día del parto. Entonces yo siempre intenté subir por las escaleras, cada vez que tenía alguna cita, cada vez que tenía que ir a algún lugar, caminaba muchísimo. Pero ya para estos últimos días mi barriguita se sentía bastante pesada, ya me estaba doliendo un poco la espalda más de lo normal. Entonces ese día decidimos tomar el ascensor para evitar la fatiga. Bueno, les cuento que aquí va a haber un pequeño cambio de luz ya que mi cámara se descargó porque no dura absolutamente nada cargada, así que se me fue el sol y tuve que poner otras luces para poder seguir grabando, pero continuemos. Ya se me olvidó en qué iba. Ok, habíamos llegado a la parte del ascensor. Oigan, creo que esto es algo que solo me sucede a mí, y es que cuando íbamos en el ascensor eran, si no estoy mal, unos 4 pisos para llegar al consultorio del doctor. En el ascensor subió también una señora que iba junto conmigo y con Santiago. La señora iba con nosotros en el ascensor. Y faltando un solo piso para llegar a nuestro piso, valga la redundancia, yo sentí que algo extraño me estaba sucediendo por allá abajo y yo sentí algo húmedo.
Obviamente yo no quise armar mayor escándalo ahí porque sí era un poco incómodo. Entonces esperamos a llegar a nuestro piso, finalmente nos bajamos y en ese justo momento le dije algo como: amor, creo que me oriné, pero no estoy segura. Y es que fue muy extraño porque simplemente salió un poquito de agua por allá, pero oigan, yo controlo cuando tengo que ir al baño, así que yo sabía que eso era un poco extraño. Recuerdo muy bien que a la salida del ascensor había un baño, así que fuimos corriendo rápidamente al baño para que yo pudiera revisar qué estaba sucediendo, ya que pues no alcanzaba a ver por mi enorme barriga qué era lo que pues había salido. Finalmente, mientras yo me revisaba, Santi fue a buscar al doctor y yo pues obviamente evidencié que no era orina, no olía absolutamente nada. Santiago llegó y me dijo que siguiéramos inmediatamente, el doctor ya nos estaba esperando. Intenté secarme lo más que pude porque había quedado bastante húmedo el pantalón, no se alcanzaba a notar mucho, pero siempre me había mojado bastante. Entonces bueno, llegamos al consultorio del doctor y esto fue algo bastante gracioso porque el doctor, como siempre, me dijo que me ubicara en la camilla. Yo me acosté normal como todas las veces y pues obviamente yo me disponía a hacerme otra vez ese famoso tacto horrible que tanto me había disgustado la vez pasada, pero pues yo sabía que eso se tenía que hacer. Entonces bueno, me dispuse, me acosté y recuerdo muy bien que le dije al doctor: doctor, pues como le comentó mi pareja, yo siento que salió algún líquido, pero dudo mucho que pues me haya orinado yo, así que pues no sé qué haya podido ser. Y oigan, esto fue muy chistoso. Ojalá hubiera podido haber grabado ese momento porque la verdad fue muy gracioso. Mientras yo le decía eso al doctor, el doctor fue a ponerse sus guantes, su bata, absolutamente todo. Y el doctor alcanzó a decirme algo como: es normal que las mujeres en estos últimos meses tiendan a escapársele un poquito de orina, así que vamos a revisar. Cuando me abro un poquito las piernas y sale todo el líquido. Yo obviamente me reí un poquito porque el doctor hizo una cara que es indescriptible. El doctor solamente alcanzó a llamar a su asistente para que le pasara unas toallas porque yo había hecho un desastre completo. Recuerdo que llegó el asistente, le pasó toallas, el piso estaba lleno de agua. Y él de inmediatamente le dijo al asistente que por favor programara en el hospital para atender el parto, mi parto. Y sí, señores, yo efectivamente en ese justo momento, cuando iba subiendo por el ascensor, había roto fuente. Aunque fue extraño porque siento que rompí fuente de a poquitos. Recuerdo muy bien que el doctor lo que hizo fue pasarme una toalla higiénica extra grande para yo poder ponérmela en mi ropa interior y no seguir mojándome de esa manera tan impresionante. Pero aún así esa toalla higiénica no duró ni 15 minutos, yo creo, porque se llenó otra vez de agua completamente. Después de eso nos dirigimos al hospital en el que íbamos a tener el parto de Anthony, que afortunadamente quedaba solamente a unas 2 cuadras o unos 2 minuticos de distancia caminando, así que fuimos allá mientras Santi hacía todo el trámite para ingresarme, registrarme. Yo obviamente tuve que ir al baño y prácticamente me la pasé todo el tiempo ahí porque, como les digo, yo seguía botando agua y agua y agua, o sea, líquido amniótico estaba saliendo por todos lados y en todo momento de a poquitos. Entonces pues tenía que quedarme yo en ese baño encerrada hasta que Santiago terminara de hacer todos esos trámites. Oigan, todo fue tan rápido, no teníamos absolutamente nada planeado. Habíamos ido por una cita y finalmente terminamos yendo por el parto de Anthony. Yo recuerdo que solamente había llevado un pequeño bolso, no tenía ni ropa, ni pañalera, mi maleta,
no tenía absolutamente nada. Lo único que cargaba siempre conmigo era la carpeta donde llevaba todos, absolutamente todos los documentos de Anthony, y pues es bastante importante justamente para el momento del registro. Entonces por ese lado pudimos adelantar antes de poder ir por el resto de las maletas. Finalmente nos dieron un cuarto que era bastante pequeñito. Es un cuarto especial para esperar mientras el proceso de dilatación. Solamente podía estar una persona de acompañante, así que solamente estábamos Santi y yo. Obviamente inmediatamente yo llamé a mi mamá, llamé a mi papá, llamé a toda mi familia. Santiago también llamó a su familia. Ya todo el mundo se había enterado, así que para ese entonces era, si no estoy mal, como la 1 de la tarde en el momento en el que nos trasladaron a esa habitación. Entonces ya solamente quedaba esperar. Se me había olvidado comentarles que el doctor, obviamente después de haberlo mojado de esa manera, él tuvo que proceder a hacerme el famoso tacto, y en ese momento se dio cuenta que yo tenía 3 centímetros de dilatación, lo cual no era tanto, pero pues había avanzado solamente 1 centímetro durante toda esa semana. Santi, por otro lado, como realmente no esperábamos que todo esto sucediera tan rápido y ese justo día, él tuvo que ir un momento al trabajo. Afortunadamente él trabajaba a unos pocos minutos del lugar, así que me quedé solita por un rato. Mientras tanto, lo que hicieron fue conectarme al suero, me pusieron en la camilla, tenían el control de mi ritmo cardíaco y el ritmo cardíaco de mi bebé, que también se podía ver. Adicionalmente a eso tenía yo, creo que un aparatico en la barriguita para que pudieran medir cada cuánto yo estaba teniendo contracciones y el latido de Anthony. Oigan, y para estos momentos tengo que decirles que sinceramente yo no sentía absolutamente nada, no sentía ni un pequeño cólico, no sentía las famosas contracciones. Lo único que me dolía era un poco la espalda por estar acostada todo ese tiempo. Y oigan, adicionalmente de eso, desde que me enteré que ese mismo día iba a tener mi bebé, el doctor me dijo: no puedes ni comer ni tomar nada de líquidos. Yo sé. Y bueno, que me hayan conectado absolutamente todo significaba que yo no me podía volver a levantar de la camilla. Entonces simplemente me tocó esperar ahí, y esperar, y esperar, y esperar. Una vez instalada en la camilla, el doctor iba a verme aproximadamente cada 2 horas para ir revisando cómo estaba. Obviamente tenía que hacerme esos tactos terribles que ya ni recuerdo cuántos tactos me tuvieron que hacer. Pero el doctor se dio cuenta después de cierto tiempo de que yo no estaba dilatando. Yo no había pasado de los mismos 3 centímetros en los cuales estaba esa mañana. Y efectivamente sí estaba teniendo algunas contracciones, pero las contracciones que yo estaba sintiendo era solamente como que sentía que mi barriguita estaba un poquito más dura en algunos momentos, como que se tensionaba de alguna manera, pero yo no sentía ningún tipo de dolor ni absolutamente nada. Recuerdo que en 2 ocasiones me ofrecieron aplicarme la famosa anestesia epidural, que es la que se aplica aquí en la parte de la espalda, pero a mí sinceramente me daba un poquito de cosita porque yo tenía que ubicarme en posición fetal y ya con esa barrigota que tenías era un poquito incómodo, y pues me habían comentado que siempre era bastante doloroso. Así que yo dije, pues no estoy sintiendo ningún tipo de dolor, así que creo que por el momento no necesito anestesia ni nada. Entonces en 2 ocasiones le dije que no a la anestesia. Y bueno, durante todo ese tiempo ya había llegado mi madre, habían llegado mis hermanos, habían llegado unos primos, así que fue bastante relajado porque simplemente yo estaba ahí acostada y yo recibía la visita, hablaba con mi mamá, hablaba con mi hermana, hablaba con mi hermano, con mi otro hermano, mejor dicho. En fin, la pasé bastante bien en esos momentos, no estaba para nada estresada, no sentía miedo. Lo que yo sentía era alivio y una alegría inmensa porque yo sabía que ya en esos justos momentos, o al menos ese día, iba a tener mi bebé. Entonces yo estaba muy agradecida de que efectivamente se había adelantado unos 10 días la fecha de parto, y eso me tenía muy contenta porque estaban ahí mis hermanos y todo iba perfecto. ¿Qué más?
son las, espérate, ya miro. Es la 1:40. Hoy es 4 de febrero. Hoy es 4 de febrero. Y ya estamos esperando que llegue Anthony. Vamos a escuchar el corazón, espera. Ahí se ve. Ya habían pasado algunas horas, eran aproximadamente las 6 de la tarde. Cuando el doctor volvió a revisarme, se dio cuenta que yo no estaba dilatando. Efectivamente, seguía con los mismos 3 centímetros de dilatación, así que lo que él me recomendó era inducir el parto por medio de un líquido que se llama oxitocina, que lo que hace es acelerar bastante el proceso de dilatación, y si yo con eso no dilataba era necesario aplicarme una cesárea. La verdad, a la cesárea sí le tenía un poquito de miedito porque yo sé que la recuperación es un poco más lenta, tal vez es un poquito más dolorosa, así que yo crucé los dedos para que por favor esa oxitocina que me iban a aplicar hiciera su efecto, pero no sin antes haberme puesto la anestesia. Y ahora les voy a hablar de mi caso personal. Gracias a la anestesia no sentí dolor, no sentí miedo, no tenía esas ansias, no estaba tan estresada. Me ayudó a que todo fluyera muchísimo mejor. Realmente yo no quería que esa experiencia tan hermosa fuera así de dolorosa, así como me comentaron mucho algunas amigas y familiares. Era algo que a ellas no les había gustado para nada. En algunas ocasiones ellas habían solicitado la anestesia, finalmente nunca les llegó, así que yo en esos momentos no dejé pasar la oportunidad y solicité que me aplicaran la anestesia, que como les digo para mí fue una maravilla, porque además una vez me la aplicaron, que por cierto sí me tocó hacer esa pose bastante incómoda, pero no dolió tanto como pensé que iba a poder llegar a doler. La verdad fue más lo incómodo que el dolor. Y bueno, lo que me gustó muchísimo es que me dieron un aparatico en el que yo podía oprimir cada vez que yo sintiera un poquito de dolor. Recuerdo que lo oprimí solamente 2 veces, la primera vez y una vez antes de llegar al momento del parto, para que obviamente no me doliera tanto como se supone que debe doler. Finalmente, yo creo que la anestesia para mí fue una de las mejores decisiones que tomé. Sé y soy consciente que hay algunas personas que no han pasado por una muy buena experiencia con la anestesia, pero en este caso yo estaba rodeada de personas profesionales y tenía la confianza y la creencia, la mentalidad. Yo ya me había mentalizado a que me iba a ir demasiado bien en mi parto, así que fue la mejor opción. Una vez la anestesia hizo su trabajo, procedieron a aplicarme la oxitocina, la cual yo pensé que tenían que inyectármela o aplicármela de alguna manera, pero como yo ya estaba conectada al suero, lo que hicieron fue conectarla aplicársela al suero. No sé muy bien, yo en esos momentos yo no podía ni siquiera voltear a mirar hacia atrás. Pero finalmente me aplicaron la oxitocina y esperamos un rato a ver qué sucedía. Llevamos aquí ¿cuánto tiempo? Como todo el día. Llevamos todo el día y yo solo desayuné y ya son como las 5, no sé qué horas son. Y estamos esperando a que nazca este gordito que está por acá, escondido, por aquí. Y estamos esperando. Ya tengo anestesia. Estoy súper. Recuerdo muy bien que a los pocos momentos había llegado mi suegro, entonces él ingresó al cuarto para hablar conmigo, para ver qué tal estaba. Y justamente para esos momentos yo empecé a sentir algo un poco extraño. Habían pasado nomás unos 30 o 40 minutos después de que me habían inducido el parto. Como les digo, yo no sentía absolutamente nada. Yo me tocaba las piernas y no las sentía, pero sí sentía alguna especie de presión abajo, no sé cómo decirlo, como que algo se estaba moviendo. Justamente para ese momento llegó el doctor a revisar qué tal iba, entonces mi suegro tuvo que retirarse un momento. El doctor procedió a revisarme como siempre, se puso sus guantes y cuando nuevamente abrió mis hermosas piernitas, se dio cuenta de que Anthony ya venía en camino. No sé en qué momento yo ya había dilatado todo lo que no había dilatado durante esas horas eternas, pero yo ya estaba en 10 de dilatación. 10.
yo ya estaba en 10 de dilatación y estaba lista para tener a Anthony en esos justos momentos. Todo fue tan rápido. Santi ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Inmediatamente me llevaron a la sala de partos, procedieron a alistar absolutamente todo para ese momento. Yo no sabía dónde estaba Santi, entonces le dije a una enfermera que por favor le avisara que ya iba a tener a mi bebé. Entonces obviamente en ese momento yo no tenía mi celular, entonces no lo pude llamar. Se me había olvidado decirles, mi madre, al ver que yo no estaba dilatando, obviamente yo le dije como: tranquila, esto creo que va para largo, entonces puedes ir a la casa y cualquier cosa pues yo te llamo y llegas mañana, porque pues pensamos que Anthony iba a nacer al siguiente día, pero no, creo que alcancé a llamar a mi madre para informarles que ya iba a tener a Anthony, así que ellos inmediatamente se devolvieron, también iba mi padre en camino. Y bueno, volviendo al tema, yo en ese momento ya no tenía celular y no me había podido comunicar con Santi. Entonces yo estaba prácticamente resistiéndome a esas ganas de pujar, porque lo que yo sentía era como una fuerza no sé, creo que era Anthony intentando salir. Y justo en esos momentos en los que yo sentía esa presión era el momento indicado para pujar, pero yo no quería que Santi se perdiera el nacimiento de nuestro bebé, así que me estaba resistiendo unos minutos hasta que finalmente llegó Santi y para mí ya fue como todo. Finalmente es el momento perfecto e indicado, así que me acomodé, le tomé la mano y empecé a pujar, simplemente a pujar. Yo había hecho algunos cursos ya de respiración, la forma correcta de pujar, cada cuánto hay que pujar. De igual manera el doctor, como yo estaba conectada a esa maquinita en la que medían cada cuánto yo tenía las contracciones, el doctor me decía en qué momento podía pujar y en qué momento podía descansar. Entonces no les miento, para mí fue muy rápido y fue increíble, fue hermoso, porque primero que todo no grité, no insulté a nadie, no sentí nada de dolor y fue muy rápido porque solamente creo que duré al menos unos 10 minutos realmente pujando, no fue mucho tiempo, y yo sabía y estaba preparada mentalmente a que ese momento no iba a ser doloroso e iba a ser rápido. Eso era lo que yo siempre pensaba durante todos esos 9 meses de embarazo. Ya me había mentalizado a que siempre me iba a ir muy bien, que iba a ser bastante rápido y sin dolor. Y así fue. Entonces eso fue un momento muy bonito para mí, porque me sentí muy poderosa y finalmente había llegado el momento de conocer a mi bebé. No les voy a mentir, yo me siento bastante afortunada porque el parto que yo tuve fue mi parto soñado, todo fue muy tranquilo, estuve al lado de Santi, siempre estuvo acompañándome, mi familia pudo ir a verme en el proceso. Eso sí, me tuvieron que hacer la episiotomía, lo voy a dejar por acá. Pero finalmente solamente me habían cogido un puntico, esa parte sí me dolió un poquitico, pero pues no era para tanto. Pero la mejor parte fue en la que pude ver por primera vez los ojitos de mi bebé. Es que es algo inexplicable, solamente con ver su carita, sus manitas, su cuerpecito, verlo respirando. Ay, yo creo que es algo hermoso. Es que Anthony no tuvo que hacer absolutamente nada para que yo me enamorara. Y yo no quería llorar, pero mírenme aquí llorando. Yo creo que esto es algo que no se puede evitar cuando uno habla de su bebé con tanto amor. Pero pues a ver, primera vez llorando en YouTube. Ok, ya. Ay, yo creo que ese es un momento perfecto, y cada una de las mamás que ha tenido su bebé creo que pueden llegar a entender todo lo que es sentir este amor por esta persona que ves por primera vez y sientes que todo el amor tan inmenso que estás sintiendo se ve reflejado en esa pequeña personita chiquitica y hermosa. Y también es un poco extraño porque pasar 9 meses con tu bebé dentro de ti, siempre acompañándote en todo momento desde el primer segundo de su existencia, y ver que ya de alguna u otra forma él no está pegado a ti y que
puede estar en algún lugar sin que tú estés ahí con él es un poco extraño, ¿saben? A mí me dio un poquito duro esa parte, pero yo estaba tan feliz también, no les miento, no sé por qué, pero yo extrañaba tenerlo en mi barriguita conmigo, pero verlo ya ahí tan hermoso, poder tocarlo, poder sentirlo, poder oírlo, ay, es que es un momento increíble, muy especial. Y ay, yo estoy muy enamorada, creo que se nota, estoy muy enamorada y eso pasó hace ya 2 años, oigan, 2 años y recuerdo ese momento, lo tengo aquí guardado en mi corazón y lo tendré por siempre. Bueno, y ya para ir terminando, lo que pasó después fue que Santi tuvo que irse con Anthony para que lo chequearan, lo revisaran, lo vistieran, observaran que todo estaba completamente bien, como es normal en estos procedimientos. Así que me llevaron a un cuarto, al cuarto en el que yo estaba anteriormente, dilatando. Y yo estuve por unos minutos, yo sentí que fue bastante tiempo sin mi bebé, pero realmente creo que fue solamente una media horita mientras revisaban a Anthony. Después llegó Santi y a los pocos momentos llegó Anthony. Después de ahí lo que hicieron fue trasladarnos a una habitación ya un poco más grande, con televisión, con cama, con baño. Tenían, yo me acuerdo muy bien, un sofá cama donde se podía acostar Santi. Recuerdo que le pusieron almohada, le pusieron una sábana, le tenían cobijas para que pudiera dormir ahí cómodamente, y además también teníamos una pequeña cunita para dejar ahí a Anthony. En ese cuarto ya podíamos recibir toda la visita que quisiéramos, entonces entraron mis padres, entraron mis suegros, mis cuñados, mis hermanos, también fueron amigos, fueron primos, mejor dicho, ese cuarto estaba lleno de personas ese día y el siguiente día, porque ahí nos quedamos una noche. Y bueno, esa primera noche fue toda una experiencia porque los bebés tienen que comer cada 2 horas durante 20 minutos seguidos cada seno. Y bueno, ese es otro tema, la lactancia, que afortunadamente no me dio tan mal, me fue bastante bien también con ese tema. Esa noche no dormimos casi nada. Yo me acuerdo que Santi ponía alarmas, si no estoy mal, cada media hora o cada 40 minutos para revisar que Anthony estuviera bien, que estuviera respirando, que no estuviera incómodo. De igual manera, Anthony se despertaba muy juicioso cada 2 horas, llorando y haciéndonos saber que él necesitaba alimentarse o que necesitaba cambiarse de pañal o necesitaba acomodarse. Entonces, bueno, esa es toda una experiencia también. Yo siento que los bebés, de alguna u otra manera, ellos se hacen entender lo que ellos necesitan en ese momento. Entonces también yo me dejé guiar muchísimo por Anthony. Es que es raro, es muy raro, porque es una personita que acaba de llegar al mundo y yo sentía que él me estaba enseñando literalmente cómo ser mamá, que yo no sabía, y él solamente tenía que llorar para que yo, no sé, tal vez es una conexión algo extraña, porque yo me dejaba guiar 100% de él. Si él lloraba era por algo, entonces yo lo ponía en el cenito, o lo cambiábamos, o lo dormíamos, lo alzábamos un ratico y ya. Entonces esa experiencia fue muy bonita. Hola, mi amor. Hola, papi. Este es el dedito de papi. El dedito mayor. Esta es la manita de papi. Con la manita de papi. Y bueno, yo creo que el resto ya es historia. Espero poder contarles muchas más cosas en algún otro video, porque aquí me podría quedar hablándoles de todo el resto de cosas que he vivido junto a mi bebé. Y bueno, espero estar dentro de muy poco contándoles más acerca de mi vida. Me gustó mucho este formato del story time, así que espero poder verlos en la próxima. Espero que le den like a este video si les gustó esta información, que si no hacen parte de esta
esta comunidad, por favor se suscriban en el botón de aquí abajo, ya que este canal crece cada vez más y me encantaría tenerte en esta hermosa comunidad que estamos creando el día de hoy. Te mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video.